Primeramente, quisiera mencionar que hoy día vamos a ver la doctrina de la palabra de Dios. Va a ser el tema que vamos a estar tocando. Pero antes, quisiera recordar lo que la semana pasada se estuvo viendo acerca de la teología sistemática, un concepto general. Entonces, para entender lo que es la teología sistemática, primeramente se debe uno basar en suposiciones, en ciertas suposiciones, un creyente como tal. En primer lugar, Dios se ha revelado a sí mismo, eso entendemos como cristianos, no solo en la naturaleza, que es la revelación general, sino a través de los escritos de los profetas y los apóstoles. Y con esto afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Uno parte reconociendo que la Biblia viene de parte de Dios. Ese es el primer punto. Luego también como segundo punto podemos ver que Dios se revela a sí mismo de acuerdo a su naturaleza, entonces muestra su carácter. En ese sentido podemos entender que Dios no es un Dios de desorden, de confusión, sino de orden. Y lo mismo, como un punto y una suposición final, podemos entender que la Biblia refleja el carácter de Dios, porque es la palabra de Dios. En ese sentido, la Biblia tiene orden, tiene unidad como tal en todo el contenido que encontramos en las Escrituras. Debemos suponer aquello, que la Biblia es la palabra de Dios. Un creyente se acerca estudiando, asumiendo esta verdad. En ese sentido, viendo que hay una unidad, la teología sistemática no impone un sistema, sino reconoce que las Escrituras tienen unidad. Eso es importante y en ese sentido uno estudia el carácter de Dios, la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, la creación, el pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, vemos que la Biblia es una unidad como tal, es la palabra de Dios. Y en ese sentido, vamos viendo lo que hoy nos compete estudiar, que es la palabra de Dios, qué significa la frase, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? Voy tocando un punteo de lo que se va a ver el día de hoy. En la primera gran sección, entendemos que la palabra de Dios se revela en la persona de Jesucristo. Cristo es el verbo de Dios, es la palabra encarnada. Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Vamos a ver más adelante este punto. Esa es la primera sección. La segunda sección habla de la palabra de Dios como un discurso de Dios, un discurso de Dios. Ahora vamos a ver a qué se refiere esta segunda sección. Vamos a ver primeramente los decretos de Dios y qué significan los decretos de Dios, que Dios se comunicaba, que Dios ordenaba cosas y estas venían a la creación. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis 1, Él decreta, hágase la luz y la luz fue hecha. Y en ese sentido, Él sostiene por su palabra la creación. Luego también vemos las palabras de Dios de comunicación personal. Dios se comunicaba directamente, podemos ver esto en la Biblia, con su pueblo. Hablaba directamente con Adán y Eva, por ejemplo, en el huerto. El punto 3 también que vamos a ver es las palabras de Dios como un discurso pronunciadas por labios humanos. ¿A qué me refiero con esto? Dios tenía profetas en su tiempo y apóstoles. Comunicaba nueva revelación y ellos transmitían la palabra de Dios a su pueblo. Vemos esto. Y finalmente el punto 4, las palabras de Dios en forma escrita, o sea, las escrituras, la Biblia, la revelación de parte de Dios la tenemos acá. Entonces, tocando este punteo, vamos a empezar a tocar a detalle punto por punto. La primera sección es el verbo de Dios como persona, Jesucristo. La palabra de Dios encarnada, Jesucristo. Entendamos esto. Entonces, la Biblia en muchos casos se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios, como la palabra de Dios encarnada. Debemos entender aquello. Para eso podemos buscar Apocalipsis 19:13. Y más adelante voy a ir tocando varios versículos que hacen referencia, tal vez no todos se pueden estudiar en este caso a profundidad, pero sí nos van a arrojar idea y sí nos van a permitir reconocer cómo la Biblia directamente se refiere a Jesucristo como el verbo de Dios. Entonces vámonos al capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 13, que nos dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Este pasaje se refiere directamente al Señor Jesucristo, para que podamos entender con mayor claridad
también les voy a pedir que vayamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Podemos ir ahí también para tener esto en mente. Entonces, ¿qué nos dice? Voy a leer primero el versículo 1 y luego el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá se está refiriendo a Jesucristo. Si nos vamos más adelante al versículo 14, ¿qué nos dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces entendemos que el verbo se hizo carne como tal, se refiere a la persona de Jesucristo. En el principio era el verbo, también entendemos la relación que tiene con Génesis 1:1, ¿no? Ya era el verbo antes de lo creado. Es eterno, es divino, es la segunda persona de la Trinidad y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces debemos afirmar aquello que Juan está hablando aquí del Hijo de Dios como verbo de Dios. Entonces, entre los miembros de la Trinidad, Dios el Hijo, en Dios el Hijo, su papel, su rol, vemos que transmite y comunica el carácter de Dios y expresa la voluntad de Dios en su encarnación acá en la tierra. Entonces, hemos visto la primera sección y que debemos tener en cuenta que cómo se manifiesta la palabra de Dios en la Biblia, primeramente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Como segunda sección, entendemos lo siguiente, la palabra de Dios como discurso de Dios, como discurso de Dios. Y ahora vamos a tocar 4 puntos. El primer punto habla del decreto de Dios. ¿Qué nos dice acerca del decreto de Dios? Las palabras de Dios son poderosas, son decretos, hacen que las cosas lleguen a existir. Ahora debemos entender algo, por eso nosotros como cristianos estamos en contra de aquellos que declaran y decretan. Hay personas que piensan que decretando algo pueden obligar a Dios a hacer ciertas cosas o pueden cambiar la voluntad de Dios en un sentido. Y obviamente debemos tener cuidado con aquello porque el único que puede declarar y decretar es Dios mismo, Él puede, y obviamente lo vemos en la creación, Él dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Por ejemplo, en Génesis 1:3 vemos lo siguiente, y pueden buscarlo también. Es un punteo, son varios pasajes que se pueden estudiar al respecto, pero debemos entender aquello. En Génesis 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos ahí, ¿no? Entonces, Dios sostiene su creación por su palabra. Él la llamó a existir. Más adelante, en el versículo 24, vamos a ver cómo Dios también crea los animales, y así toda la creación, si vemos el capítulo 1. Luego Dios dijo, dice el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. O sea, Dios manda y las cosas suceden. Él decreta, Él ordena y las cosas son. De esa manera, Dios también sostiene su palabra. En el Salmo 33:6, ¿qué nos dice? En el Salmo 33:6 nos dice lo siguiente. Vemos aquí al salmista mencionando esto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces vemos aquí que Dios crea por su palabra y Él sostiene por su palabra la creación. Esto se ve en Hebreos también, lo pueden estudiar en los primeros versículos cuando menciona que Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo y que por medio de su palabra sostiene la creación. Entonces vemos esto que es muy importante. Entonces en este primer punto hemos visto el decreto de Dios, que Dios decreta y las cosas son y sostiene su creación por su palabra. También ahora en un segundo punto vamos a ver esto, las palabras de Dios de comunicación personal, las palabras de Dios de comunicación personal. ¿A qué nos referimos? Y ya les fui mencionando esto. Vemos a lo largo de las Escrituras que Dios se dirige a sus siervos muchas veces directamente, ¿no? Habla con ellos directamente, incluso pueden escucharlo audiblemente. Obviamente entendemos que ahora tenemos las Escrituras, pero para el objeto de nuestro estudio debemos ver lo siguiente. Dios se comunicó con personas en la tierra, les habló directamente, como les mencioné. Entonces, a esto se le llama como las palabras de Dios en un sentido de comunicación personal. Si nos vamos
al principio, otra vez a Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17, vemos lo siguiente. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le está poniendo a Adán un mandato, en este caso, de no comer de este árbol. Entonces, vemos aquí que Dios está comunicándose directamente con Adán, en este sentido, en el huerto, incluso en su juicio, cuando Dios, después del pecado de Adán y Eva, cuando Dios emite un juicio, también se comunica con ellos. En el capítulo 3, del 16 al 19, lo voy a leer rápidamente para que se entienda la idea. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué debemos entender acá? Obviamente aquí está el juicio de Dios sobre Adán y Eva, que pecaron en el huerto como tal, pero lo importante es entender lo siguiente, para el objeto de nuestro estudio, que Dios se comunicaba de manera personal con ellos, tanto con Adán, tanto con Eva, incluso en su juicio vemos aquello. ¿Qué más vemos en caso de ejemplos acerca de la comunicación directa y personal? En los 10 mandamientos, ya cuando vemos que Dios otorga los 10 mandamientos a su pueblo, a Israel, después de salir de la esclavitud en Egipto, en Éxodo 21 al 3, ¿qué nos dice? Y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y habló Dios todas estas palabras, debemos entender, y habló Dios todas estas palabras. Dios estaba comunicando con su pueblo. Vemos acá aquello. Entonces, también en el Nuevo Testamento podemos ver que Dios habló en este sentido y se comunicó directamente. Cuando en el bautismo de Jesús, si vemos a Dios el Padre hablando desde el cielo, en Mateo 3:17 nos dice lo siguiente: y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz de los cielos. El Padre estaba declarando que el Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí que Dios se comunicaba, incluso directamente o personalmente. Entonces, vemos esto, ¿no? Que Dios pronunció sus palabras de comunicación personal a individuos. Ellos estaban oyendo la misma voz de Dios, debemos entender esto. Entonces, estas palabras tenían autoridad divina absoluta y debían ser obedecidas, eran dignas de confianza. No obedecer a estas palabras era desobedecer directamente a Dios. Entonces, hemos visto esto, los decretos de Dios, el punto 2, cómo Dios se comunicaba personalmente, y ahora vamos a ver las palabras de Dios como un discurso pronunciadas por labios humanos. Dios también tenía emisarios, delegados, profetas, apóstoles que transmitían su revelación hacia su pueblo. Eso podemos ver a lo largo de la Escritura. Como les dije, hoy en día tenemos la palabra de Dios, pero en ese tiempo podemos entender lo siguiente, que Dios levantó profetas por medio de los cuales hablaba. Entonces, aunque eran palabras humanas, venían directamente de parte de Dios, porque obviamente eran pronunciadas por profetas, apóstoles que eran seres humanos como tal, pero tenían una autoridad, veracidad divina, ¿no? En ese sentido eran palabra de Dios. Si vamos a Deuteronomio 18, del 18 al 20, menciona lo siguiente. Voy a buscarlo acá para poder leerlo. En Deuteronomio 18, del 18 al 20. Entonces, vemos lo siguiente. Listo. Nos dice lo siguiente en Deuteronomio: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de Dios, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, una advertencia. Obviamente esto tiene su cumplimiento en Cristo. El profeta
último, pero en este sentido podemos entender que Dios ha enviado profetas y también pone una advertencia a tener cuidado de falsos profetas que hablen falsamente, incluso en el nombre de Dios hablen mentira. Pero entonces, ¿qué vemos aquí? También afirmamos lo siguiente, que Dios ha levantado profetas. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver aquello explícitamente y también, por ejemplo, toco algún ejemplo también en este caso, recordemos el llamado de Jeremías. Jeremías que iba a profetizar al pueblo de Judá, el reino del sur, sobre todo, ¿no? Y lo leo rápidamente de Jeremías, capítulo 1, del 7 al 9, que nos dice lo siguiente, y me dijo Jehová, ¿no? No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, ¿no? La función del profeta, he aquí, he puesto mis palabras, dice el Señor, en tu boca. Y Jeremías era un portavoz de la palabra de Dios. Entonces, a cualquiera que hablaba las palabras del Señor, pero no había recibido un mensaje de Él, se le castigaba severamente. Hemos visto eso en Deuteronomio, la muerte incluso a todo falso profeta. Era muy importante incluso analizar si lo que alguien decía venía directamente de Dios o no. Recuerdan, en el tiempo de Jeremías habían falsos profetas que prometían paz, 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 mas cuando el juicio de Dios venía inminente sobre Judá por parte de naciones como Babilonia. Entonces debemos entender esto, pero las palabras dichas por los profetas, en este caso, eran autoritativas, eran la verdad de Dios, ¿no? Palabras de Dios de comunicación personal, vemos aquí, hacia sus siervos, y ellos transmitían esta palabra hacia el pueblo. Entonces, igual, no creer o desobedecer estas palabras es desobedecer directamente a Dios, porque ellos eran emisarios de Dios, comisionados por Dios mismo. Debemos entender esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo comisionó apóstoles también, ¿no? Comisionó apóstoles. Ellos han visto a Cristo resucitado y eran directamente delegados por Dios. En ese sentido, podemos afirmar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ellos también eran transmisores de la palabra de Dios. Y entonces debemos entender lo siguiente, el canon de la Escritura también está cerrado, no hay nueva revelación hoy en día. ¿Y a qué me voy con esto? Esto es importante, que tenemos toda la palabra de Dios acá. Toda la revelación de Dios está en las Escrituras. ¿Por qué esto es importante enfatizar? Porque el día de hoy muchas iglesias cerradas levantan pseudo profetas, pseudo apóstoles, y estos supuestamente llevan nueva revelación o traen nueva revelación de parte de Dios. Entonces ahí vemos un grave peligro. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento y en el nuevo parte del tiempo bíblico del Nuevo Testamento, el canon todavía no estaba cerrado y se requerían profetas y apóstoles como tal, que transmitían la palabra de Dios. Hoy no podemos añadir nada a su palabra. Incluso hay un juicio sobre aquellos que añaden algo que Dios no dijo. Incluso vemos la advertencia en Deuteronomio 18, a ese falso profeta debe morir. Es una advertencia seria. Vemos advertencias, más adelante las voy a leer, como en Apocalipsis, finalizando el libro de Apocalipsis. Entonces, no podemos añadir nada a la palabra de Dios, pero hay personas que levantan pseudo profetas, pseudo apóstoles que les traen nueva revelación y debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas iglesias pueden afirmar, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Es infalible? ¿Es inerrante? Sí. ¿Es infalible? ¿Es inerrante? ¿Es suficiente? No. Necesito visiones, necesito nueva palabra reveladora de parte de un supuesto siervo de Dios, y debemos tener cuidado porque toda la palabra ya está revelada, no podemos añadir. Acá queremos escuchar a Dios, queremos escuchar la palabra de Dios, tenemos sus escrituras, tenemos la palabra de Dios, infalible e inerrante. Entonces, esto es muy importante que entendamos, sobre todo en nuestro contexto, y no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas que pueden llevarnos al error. Entonces, entendemos esto. Tenemos la revelación de Dios en las Escrituras. Y justamente lo que les decía en Proverbios 36 menciona lo siguiente: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y también finalizando Apocalipsis,
finalizando Apocalipsis 22, 18 al 20, refiriéndose al libro de Apocalipsis, pero una aplicación también a toda la escritura, se nos menciona lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y vemos esto. Entonces hay una advertencia clara en las Escrituras. Debemos tener un respeto hacia la palabra de Dios. Debemos asumir que es la palabra de Dios. Nosotros no venimos a analizar o a estudiar, esta será la Escritura, esta será la palabra de Dios. No, nosotros asumimos que es la palabra de Dios. Entonces debemos entender aquello y debemos tener cuidado con aquellas personas que dicen tener nuevas revelaciones, nuevas profecías. Miren, así han empezado muchas sectas. Podemos enumerar muchas sectas que tienen otra revelación aparte de las Escrituras, y eso es muy falso, es errado como tal. Tenemos aquí la palabra divina, inspirada, autoritativa de Dios, de parte de Dios. Y ahora con eso debemos entender que nos vamos a este cuarto punto de esta enseñanza. Y es importante porque con esto es el cuarto punto acerca de esta sección que trata del discurso de Dios, cómo la palabra de Dios se manifiesta. Entonces, vemos lo siguiente. Aparte de las palabras de Dios por decreto, hemos visto cuando Dios manda y ordena la creación, y la creación es también cuando Dios se comunica personalmente. Hemos visto con Adán y Eva, vemos en las Escrituras que se comunicó personalmente. La palabra de Dios dicha por profetas, por apóstoles, también vimos aquello. Pero ahora vamos a ver lo siguiente, y esto hallamos en la Escritura también en varios casos. Las palabras de Dios fueron de forma escrita también, de forma escrita. Y eso vamos a ver dentro de la misma Escritura, cómo fue desarrollándose. Volvamos el Pentateuco. ¿Por quién fue escrito? Por Moisés directamente, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vemos lo siguiente. En el primer caso, vamos a ver cómo Dios ha otorgado las tablas, ¿no? Los 10 mandamientos, las tablas, 2 tablas de piedra. Y para eso voy a ver Éxodo 31, 18 y Éxodo 32, 16. Éxodo 31, 18 nos dice así. Lo siguiente. Permítanme un momento. Entonces, Éxodo 31, 18 menciona lo siguiente. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Directamente vemos esta parte. Y más adelante, en el capítulo 32, versículo 16, se menciona acerca de estos mandamientos lo siguiente, 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Vemos aquí, obviamente, cómo Dios ha otorgado los 10 mandamientos en estas 2 tablas de piedra, y vemos que estaban directamente escritas por la mano de Dios. Dios ha transmitido su palabra de forma escrita. Vemos aquí un ejemplo claro. Más adelante, por ejemplo, en Deuteronomio, yo lo voy a leer acá, en Deuteronomio 31, del 9 al 13, se menciona lo siguiente: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella.
Miren acá, Dios ha otorgado por medio de Moisés la ley de Dios y en ella debía meditar por generaciones, debía ser leída, entonces debía ser obedecida también por los hijos de los que estaban escuchando en ese momento. Entonces es un llamado generacional, en este caso a meditar en la ley de Dios. Obviamente fue escrita por Moisés, pero era la palabra de Dios. Eso vemos en esta parte. Es el libro de Moisés, ha sido depositado junto al arca del pacto, eso también se puede ver. Más adelante, también en Deuteronomio 31, 24 al 26, nos dice lo siguiente: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ven ahí la palabra de Dios transmitida por medio de, en este caso, Moisés, ¿no? Como tal, un siervo de Dios. Y ahí vemos que la ley estaba al lado del arca del pacto. Entonces, también vemos esto a lo largo de todas las escrituras, en el momento del llamado de todos los profetas. En este caso también voy a citar un pasaje de Isaías, cómo Dios ordenó a Isaías y ordenaba a Isaías lo siguiente. Vemos en Isaías 38 que nos dice lo siguiente: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Muy importante. Ve pues ahora y escribe esta visión, miren, en una tabla delante de ellos. Dios está mandando, transmitiendo su palabra y los profetas tenían esa función de transmitir la palabra de Dios como tal. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver acerca del Nuevo Testamento? Estamos viendo de la palabra de Dios escrita ahora en esta sección. En el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba con sus apóstoles, los comisiona y les promete otro consolador. En este sentido, ¿qué vemos en Juan 14, 26? Y voy a leerlo también acá, que nos dice lo siguiente: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he escrito. Entonces, palabras de Jesucristo a sus apóstoles como tal. En este momento recuerden que no tenían la escritura, pero el Señor promete que iba a enviar el Espíritu Santo, quien les iba a recordar todas las palabras que Él dijo. Y ahí tenemos el Nuevo Testamento autoritativo, dado por medio de los apóstoles, ¿no? Como tal. Entonces, vemos ahí que el Señor comisiona también a sus apóstoles, así como hemos visto Dios a los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo comisiona a sus apóstoles para ser sus enviados, para ser sus mensajeros, y promete que el Espíritu Santo va a recordarles, traerles a la memoria las palabras que Él dio. Y eso significa las palabras exactas, y eso vemos a lo largo de los evangelios escritos, a lo largo de las epístolas escritas. Es muy importante. Por ejemplo, Pablo también era un apóstol de Jesucristo, el último apóstol en este sentido. Recuerden, hoy en día no hay nuevos apóstoles. El último apóstol era el apóstol Pablo. ¿Y qué decía en 1 Corintios 14, 37? Y eso también voy a leer de 1 Corintios, el apóstol Pablo amonestando a la iglesia en Corinto, obviamente. Se puede estudiar eso en su contexto y se estudiará, pero ahora vemos qué dice Pablo en el capítulo 14, versículo 37. Menciona lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, son mandamientos del Señor. Entonces, vemos aquí, lo que Pablo escribe, lo que Pablo menciona en este caso, son mandatos del Señor, vienen como palabra de Dios. Aquí vemos la autoridad de los apóstoles. Ahora, nadie podría decir esto. Yo no podría decir que incluso lo que yo estoy diciendo son las palabras de Dios. Sería un gran pecado. Un gran pecado, no puedo decir aquello, pero sí lo que el apóstol Pablo enseñaba, incluso cómo amonestaba a la iglesia en Corinto, no era solamente el consejo de un hombre sabio, sino eran palabras de Dios. Y recuerden, hoy en día no tenemos ya apóstoles, tenemos toda la escritura acá, pero en ese momento los apóstoles comisionados directamente por Dios tenían esa autoridad para mencionar y afirmar que lo que ellos decían eran mandatos directamente del Señor. Entonces, eran palabras del Dios mismo y son
autoritativas, son palabras de Dios y absolutamente verdad. Incluso no creerlas o no obedecerlas es un pecado. Hay muchas personas y debemos afirmar lo siguiente: por esto es muy importante que defendamos la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es infalible y no contiene error como tal. Más adelante se tocarán temas como la inspiración plenaria y verbal. ¿Qué significa? Que cada palabra es la palabra de Dios. Debemos tener mucho respeto por eso con las Escrituras. Cada palabra, no solo ideas, no solo conceptos, incluso en la inspiración plenaria vemos que no solo algunas partecitas, ¿no? Sino toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Inspiración plenaria, inspiración verbal, se conoce con estos temas, porque cuando uno duda que la Biblia sea la palabra de Dios, cae en tremendas herejías. Cuando uno duda y cuando uno empieza a seleccionar, no, algunas partes son la palabra de Dios, otras partes solo son ideas humanas. Muchas personas mencionan eso, ¿no? Argumentando en contra del cristianismo. La Biblia ha sido escrita por hombres para controlarnos, y pueden argumentar de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios como tal, y debemos tener en cuenta esto. Las grandes doctrinas están escritas acá, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles. Hay quienes incluso mencionan lo siguiente, no sé si alguna vez les ha pasado: sí, a Jesucristo creo en Él como un buen maestro, pero sus apóstoles, no, ellos ya han armado una imagen de Jesucristo, han empezado a añadir cosas, y es muy equivocado aquello, porque si desconfiamos de una parte de la palabra, desconfiemos de todo. Si nosotros empezamos a dudar un poco de la autoridad de las Escrituras, vamos a caer en error y en juicio divino. Debemos entender que toda la Escritura es la palabra de Dios, cada parte. Incluso por la palabra de Dios entendemos que Dios es el Dios todopoderoso, que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, que Él se hizo carne, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos. Por la palabra de Dios incluso estamos reunidos aquí y creemos que el Señor va a volver por su pueblo finalmente. Entonces, nuestra fe está plantada y cimentada en la palabra de Dios, y tengamos cuidado con aquello, con dudar de la autoridad de la palabra de Dios, porque cuando dudamos de la autoridad de la palabra de Dios, estamos dudando de Dios y estamos desobedeciendo a Dios. Entonces es muy importante este punto también, entender. Luego, hay varios beneficios también de tener la palabra de Dios por escrito. Recuerden que antes Dios se manifestaba por medio de profetas, apóstoles, pero ahora tenemos por escrito. Y saben, es muy beneficioso, sobre todo para la teología sistemática esto. ¿Por qué? Porque tenemos una preservación de las Escrituras precisa en este caso. Entonces no dependemos de la memoria o de la repetición oral en este sentido. Si bien obviamente es buena la predicación, tenemos la palabra escrita acá. Y obviamente podemos estudiarla, es confiable, se preservan las palabras de Dios a través de la historia. Miren cuánto tiempo ha pasado prácticamente desde que se escribió todo lo que tenemos aquí, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ya más de 2000 años. Entonces podemos ver que la palabra de Dios está acá con nosotros. Dios preserva sus escrituras, preserva su palabra. Entonces, esto también, tener la palabra escrita, tener aquí todos los libros de la Biblia, nos permite inspeccionar, ¿no? Entonces nos permiten tener una comprensión más adecuada de la Escritura, incluso para poder obedecerla. Podemos estudiar la palabra de Dios, no solamente dependemos de nuestra memoria, podemos acercarnos a la Biblia y leer. Por ejemplo, Romanos, puede ser la Epístola a los Corintios, puede ser Proverbios. Entonces podemos estudiar la palabra de Dios una y otra vez, y saben que un cristiano siempre va a estar sediento de la palabra de Dios porque sabe que es palabra de Dios. Entonces esto es muy importante. Debemos estar muy agradecidos con Dios porque tenemos su palabra escrita, podemos meditar en ella de día y de noche. Entonces es beneficioso y también es accesible a más personas, porque antes, obviamente, cuando un profeta daba una palabra,
estaba ubicado en un lugar específico, en una locación específica, pero ahora con las escrituras y ahora mucho más en nuestro tiempo que podemos tener, no todo el tiempo, no todas las personas pudieron tener una Biblia en sus manos, incluso en su idioma vernáculo, en su idioma nativo, por así decirlo, en este caso en el nuestro, el español. Es un beneficio enorme tener la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces debemos entender estos beneficios que tiene tener la palabra de Dios escrita. Vemos aquí la confiabilidad, la permanencia, la accesibilidad y cómo Dios preserva sus palabras en las escrituras, cuando se ponen por escrito. Entonces, ¿qué más podemos entender? Para estudiar teología sistemática, debemos entender lo siguiente: la teología sistemática estudia las escrituras. Es muy importante su enfoque, está en la forma escrita, es decir, la Biblia. La teología busca aquello, estudia la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está disponible para su estudio, para su aprendizaje, para ser repetido. Entonces, esto es muy importante. Como les mencionaba un momento atrás, uno tiene ese beneficio de parte de Dios de poder meditar en las escrituras día y noche, y eso es bueno que cada uno lo haga. En ese sentido, todos somos teólogos porque podemos estudiar, aún no tengamos tal vez algún título académico, podemos y debemos como cristianos estudiar la palabra de Dios, y mucho más que nuestra comprensión acerca de Dios esté basada en la palabra de Dios, no en nuestras propias ideas, no en nuestras propias concepciones. Debemos tener cuidado con aquello, debemos estudiar la palabra de Dios porque ahí vemos al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Meditemos en la palabra de Dios, y a eso me refiero con lo que mencionaba hace rato. Muchos ponen más su esperanza en supuestas visiones, en supuestos sueños, en supuestas nuevas revelaciones, y debemos tener mucho cuidado con aquello. Tenemos la palabra escrita de Dios, incluso cuando confiamos en estas supuestas visiones o supuestas nuevas revelaciones, quitamos autoridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible e inerrante, nuestra confianza está en ella. Dios decidió revelarse en las Escrituras, Dios decidió revelarse en su palabra. Entonces, vemos esto. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, hemos visto en primera instancia, ¿verdad? Él es el verbo de Dios, pero ahora no lo tenemos presente. Sí, Él va a volver. Sí, tenemos el Espíritu Santo, si somos creyentes morando dentro nuestro. Pero ¿cómo conocemos quién era Jesucristo? ¿Cómo conocemos su obra? ¿Cómo? Al final es por medio de la palabra de Dios, en su escritura, en la escritura, por medio de los evangelios, conocemos la obra de Jesucristo, conocemos su obra de redención. Entonces es importante. Hay gente que menciona y desprecia la palabra, ¿no? Desprecia las escrituras. Incluso pueden afirmar ser más espirituales al momento de decir: yo tengo una comunión directa por Él, no necesito la palabra. Es muy triste aquello, porque Dios se manifiesta en su palabra. Podemos, todo conocimiento acerca del Señor Jesucristo lo obtenemos de su palabra. Entonces, mucho más debemos afirmar esto. Dios nos habla hoy por medio de su palabra. No, obviamente no podemos estudiar las palabras dichas por labios humanos, las palabras de Dios dichas por labios humanos hoy en día, porque Dios no tiene nueva revelación, una vez más afirmo esto, sino estudiamos lo que Dios habló por medio de sus profetas y apóstoles en las Escrituras. Entonces, para estudiar la teología sistemática es provechoso estudiar las palabras de Dios como están escritas en la Biblia. Y debemos meditar en aquellas. Como les dije, la teología sistemática también enfatiza que en la Biblia, en las Escrituras, hay una unidad. Como revela el carácter de Dios, como es palabra infalible, tiene una unidad incluso en su contenido. No quiere decir, porque muchas personas añaden y logran a pensar: Pablo escribió esto, Santiago esto otro, no sé, David esto otro, y empiezan a desconectar, y empiezan a pensar que cada uno tenía su concepción de Dios, y eso es faltar al principio de la inspiración de las Escrituras. Si entendemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es la palabra de Dios, entendemos que todos estos hombres, a pesar de tener distinto estrato social, en diferente, haber sido criados en diferentes localidades, en diferentes tiempos,
pero al final vemos esa unidad porque ha sido Dios quien ha transmitido por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, sus escrituras. Entonces ya vamos a meditar finalizando en lo siguiente. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos que nos afirman todo lo que hemos estado estudiando el día de hoy. En primer lugar, el Salmo 1, del versículo 1 al 2. Vemos esto. ¿Qué nos dice el salmista? Y obviamente muchos conocemos este salmo. Entonces, vemos esto en Salmos 1, del 1 al 2. Lo siguiente. Nos dice esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto es muy importante. Un creyente encuentra su delicia en la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Todo creyente, toda aquella persona que ha sido salvada por gracia en Cristo Jesús, se goza en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, encuentra su delicia en ella. Vemos esto para meditar. También en Josué 1:8, cuando directamente el Señor habla con Josué, menciona lo siguiente, y voy a leerlo en el versículo 8, capítulo 1 de Josué. Menciona lo siguiente, ¿qué es esto? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí es un mandato a meditar en su palabra. Tenemos la palabra de Dios, como cristianos tenemos el deber de obedecerla. Y también finalmente vemos lo siguiente en 2 de Timoteo 3:16. Conocemos este pasaje de Pablo hablando a Timoteo, dando exhortación hacia Timoteo, y el punto de esto es comprender esta doctrina de la palabra de Dios. Entonces, 2 de Timoteo 3:16, y es muy importante: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, es la voz de Dios, es exhalada por Dios. Entonces, hermanos, esto debe llevarnos a agradecer a Dios porque tenemos su escritura acá hoy en día y podemos meditar en ella de día y de noche. Agradezcamos y también seamos disciplinados en estudiar la Biblia. Es muy importante. Para poder adorar a Dios correctamente debemos saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y eso se hace por medio del estudio de las Escrituras, por medio del estudio de su palabra. Debemos saturarnos de su palabra prácticamente. Es un medio incluso por el cual Él nos santifica como creyentes, y agradezcamos de que tenemos la Biblia hoy en día. No todos los creyentes en su tiempo tuvieron la Biblia, pero agradezcamos este privilegio que tenemos de tener las Escrituras. Entonces, una vez más, como conclusión puedo decir lo siguiente: muchas personas quieren oír la voz de Dios por medio de profetas, sueños y visiones el día de hoy, pero reconozcamos una vez más que tenemos la palabra de Dios acá en las Escrituras como tal, y debemos tratarla con respeto. Tenemos la Biblia, es la palabra de Dios, no son opiniones humanas. Debemos entender esto: toda Escritura es inspirada por Dios, y eso en todos los temas. Lo que es pecado siempre va a ser pecado. La doctrina verdadera, que Jesucristo se hizo carne, que Él va a volver, está escrito, debemos asumir como verdadero. Entonces, cada doctrina en las Escrituras es verdad. Uno asume que es la palabra de Dios y se dirige a ella con respeto. Las Escrituras apuntan a Cristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Todo creyente tiene salvación en Jesucristo. Por eso es muy importante escudriñar en las Escrituras. Te llevan a salvación. En su palabra conocemos el carácter de nuestro Dios, conocemos quién es nuestro Dios, a quién adoramos, quién es nuestro creador. Vemos en la Biblia cuál es su carácter, vemos su santidad, vemos también nuestra pecaminosidad en la Biblia, ¿no? Vemos nuestra necesidad de salvación, entendemos que estamos camino a condenación eterna. En su palabra
conocemos que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Entonces, es importante sus escrituras y como cristianos estamos llamados a obedecer su palabra y meditar en ella de día y de noche. Y veamos eso, Dios en su gracia, Él no tenía por qué, pero aún así en su gracia nos permitió tener sus escrituras. Estábamos bajo juicio divino, somos pecadores. Qué misericordioso es Dios que nos ha dejado su palabra para que meditemos en ella de día y de noche. Y ese es un punto muy importante para el objeto de nuestro estudio, para poder incluso entender bien la teología que está centrada en lo que la palabra de Dios nos enseña.